Filtros de Excel. Bueno, en nuestra ficha datos se encuentra el segmento de herramientas ordenar y filtrar. Particularmente la herramienta que vamos a analizar es la herramienta de filtro. Para esto hemos mantenido nuestra base de datos y poder utilizar esta herramienta en esta base de datos. Bueno, nuestra base de datos siempre se compone de un encabezado. Allí es donde nosotros debemos aplicar esta herramienta de filtro. Recuerde que el encabezado es el título de todos los registros que están dentro de nuestra base de datos. Es la orientación primaria para entender qué dato carga esa columna. Bueno, cuando vemos el encabezado y podemos activar el tema de filtros, me puedo posicionar en la celda del encabezado, en este caso A1, ir a la ficha de datos, la operación de filtro. Cuando hago clic sobre la herramienta filtro, se activa esta herramienta sobre el encabezado de la base de datos. ¿Ok? Recuerde que el encabezado es o va a contener básicamente todos los datos que están registrados en nuestra base de datos. Cuando hablo de contener, significa que se activa la herramienta filtros, y activa un botón al lado derecho inferior con una flecha hacia abajo. Cuando yo presiono este botón, encuentro en este filtro todos los datos o un visualizador donde están los datos que están en esta columna o en este encabezado. Y así también, por ejemplo, procesos de ordenar, de menor a mayor, de mayor a menor, ordenar por color. Ok, en esta ocasión vamos a trabajar con nuestra sección de datos edad. Y en edad vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de filtros, ya que tenemos distintos tipos de datos en Excel. En el caso de la edad es un dato numérico, en el caso de la ciudad un dato de texto. Con estos dos tipos de datos o columnas vamos a trabajar nuestra herramienta de filtro. Ok, cuando me posiciono entonces en la flecha, presiono, esta automáticamente trae un visualizador. Con este puedo mirar o visar de forma rápida los datos que contiene esta columna. Ok, ahora, ¿cuál es la cualidad de este visor? Es que este visualizador me muestra de forma simplificada los datos. Significa que si existieran en mi columna más de 25 datos, por ejemplo, datos de 25 se repitiese 2, 5, 10 veces, el visualizador solo me va a mostrar una sola vez este dato, haciendo un consolidado del dato 25. Y así con cada uno de los datos que se encuentran en este listado de datos. Un consolidado para decirme, hay un dato de 25, uno de 26, 28, 30, 41. Filtro no me dice cuántos datos de 25 existen en la base de datos. Solo me dice que existe el dato 25. ¿Ok? Cuando también miramos un poco hacia arriba, tengo la opción de ordenar de mayor a menor y ordenar de mayor a menor y menor a mayor. Si yo selecciono esta opción y coloco ordenar de menor a mayor, automáticamente toda la base de datos se ordena con respecto o con referencia a la edad, de menor a mayor. ¿Ok? La edad que tiene esta persona, 100 años, sería la edad mayor dentro de nuestra base de datos. Bien, también podría hacerlo al lado contrario, mayor a menor, y la base de datos completa se mueve en base a esta posición de ordenamiento. La base de datos no pierde su orientación. Este dato se mantiene constante en la posición que se solicitara. No pierde la orientación del campo nombre, del campo apellido. Tiene exactamente la misma orientación y la base de datos se ordena completamente según el ordenamiento que yo he solicitado. Bien, vamos a trabajar con ordenar de menor a mayor, mantener los valores menores a mayor. Y también hay otras opciones dentro de Excel. Unas opciones interesantes que han aparecido en estas nuevas versiones de Excel desde 2007 en adelante. Por ejemplo, yo puedo filtrar o personalizar por un color. Si yo, por ejemplo, selecciono algunos campos y asigno
un color a esta celda, voy al filtro y me doy cuenta inmediatamente que el sistema me pide ordenar por color, en este caso, primero por los de color amarillo, o celdas que contienen amarillo, y las celdas que están sin relleno, en este caso sin color. También se activa filtrar por color. Yo puedo llamar solamente los datos que están tachados o en este caso con relleno de color amarillo. Podría tener distintos colores, por ejemplo, podría tener un color amarillo, un color azul, y cuando activo la opción de filtro se encuentran ambos colores para el proceso de filtro. Bien, son algunas ventajas interesantes que traen estas nuevas versiones de Excel, el cual nos permiten, por ejemplo, si yo he realizado un formato condicional y el formato condicional está tachado el dato con un color amarillo, yo podría hacer un proceso de filtro para poder ver con más claridad cuáles son los datos destacados respecto a mi formato condicional. Es una herramienta que nos permite poder mezclar estas dos herramientas dentro del mismo Excel. Ok, también vemos que hay dos tipos de características. Tenemos un dato actualmente de número y un dato de texto. Cuando activamos el filtro en un dato de número, aparece un menú filtros de número, donde aparece un listado de todos los tipos de filtros posibles que podemos realizar dentro de esta base de datos. Recuerde que todos estos filtros son operadores que nosotros hemos visto en alguna instancia en el proceso de las funciones. Por ejemplo, si el dato es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre, 10 mejores, superior del promedio, inferior al promedio, etc. ¿Ok? Todos estos filtros que yo puedo realizar los puedo activar de forma simplemente seleccionando con un clic entre, y le voy a decir, por ejemplo, que el valor es mayor o igual a, por ejemplo, a 30, y el valor sea, en este caso, un operador de i, que va a ser la restricción. Recuerde que la función de i nos permite decir un rango desde esta posición hasta esta posición. Entonces vamos a decir i es menor o igual a, por ejemplo, a 50 años. Tengo un entre, y con este puedo lograr definir los datos que están entre, sea mayor o igual a 30 y es menor o igual a 50. Cuando le digo cerrar, los datos en este caso se acomodan para mostrarme el filtro que yo he realizado, y con esto mostrarme los datos que están mayor o igual a 30 o menor o igual a 50. Si a primera vista me doy cuenta que los datos son correctos, y de también manera me doy cuenta que la fila ha cambiado a un color azul, demostrando que esta base de datos tiene un proceso de filtro. ¿Ok? Es un tema importante visualizar en nuestro lado de las filas y poder entender de que cuando operamos en el concepto de filtros, la base de datos cambia, en este caso la fila, a un color azul para demostrarnos visualmente que la base de datos está actuando un filtro. Supongamos que su base de datos puede ser enorme. Estamos hablando, puede tener 40 filas, 30 filas. Y esto sería un tema mucho más complejo de entender dónde está el filtro o si está aplicado o no con filtro. ¿Ok? Bien, adicionalmente a esto, vamos a quitar el filtro. Entonces, cuando yo activo filtro, se activan también borrar filtro de edad. Por ende, lo que voy a hacer es quitar o eliminar el filtro que ha actuado sobre esta base de datos. Recuerde que yo puedo realizar varios filtros dentro de la misma base de datos. Por ejemplo, podría ser un filtro de aportaciones, ya que tengo personas determinadas de una edad, entre una edad y otra, pero también podría determinar las personas que tienen una aportación X, y con esto ir logrando filtrar y poder consolidar al dato que necesito, y es el dato importante para el usuario, en este caso en el ejercicio de Excel. Bien, yo podría dejar borrar filtro, y aquí vuelvo al estado estándar. Esto nos permite volver a este estado y con esto volver a iniciar nuestro proceso de filtros. Bien, cuando analizo entonces el punto de vista de filtros simplemente de números, puedo realizar cualquier de estos filtros, por ejemplo, los 10 mejores, tanto superiores o inferiores, en este caso elemento o por ciento, yo lo voy a decir por elemento,
los 10, le voy a decir azar, y el sistema automáticamente va a traer los 10 datos más altos que están dentro de mi base de datos. Y con esto poder mirar, visualizar los datos que están dentro de este ranking de 10 datos más importantes de mi base de datos. Bueno, estos serían filtros tipo número.